Bien, los planos. La definición geométrica de un plano. Sean OA y OB vectores no colineales. Si X es un punto cualquiera en el plano, pi, por lo general se utiliza la simbología de pi, letra griega, símbolo griego mayúscula, para decir que es un plano, generado por el vector OA y OB. Estos son vectores, o sea que a partir de 3 puntos, que es O, A y B, se puede escribir dos vectores directores. Bueno, ya saben que los vectores son la diferencia del punto final y el punto inicial. Pero O lo pone como un punto coincidente, un punto del origen. Es decir, algo más o menos así, ¿no? Tengo un punto O, tengo un punto A este lado y tengo un punto B a este lado. A partir del punto O, yo genero un vector y a partir del punto O hacia el punto B, genero también otro vector. Y es la diferencia entre el punto final menos el inicial. Y recordando que estamos en coordenadas de 3 dimensiones, ¿no? En 3 dimensiones. Con esos 3 puntos yo tranquilamente puedo escribir los vectores directores. Y eso es lo que tengo aquí. Y a partir del mismo punto O tengo otro X. Ese punto es un punto que pertenece al plano o que pasa por el plano. Un punto cualquiera en cualquier ubicación, un punto X. Y se genera pues ese de la forma vectorial OX es igual a S o A, es el vector, más T o B. S y T son los parámetros escalares que me definen que un vector es paralelo, ¿no? Son parámetros escalares. Ya vamos a ver en la pizarrita virtual para ver cómo quedó. La ecuación queda OX es igual a S o A más T o B y sigue la siguiente definición. Sean A y B vectores en R3, o sea, en el espacio, linealmente independientes, el conjunto pi sub 0 es el plano, es igual a un punto que pertenece, bueno, un vector. La verdad es un punto que pertenece al plano o que pasa o que está en el espacio. Es igual a ese mismo punto de manera que sea igual o equivalente a el parámetro S multiplicado por un vector director más el parámetro T multiplicado por otro vector director. Tiene dos vectores directores, tal que, bueno, sí, S y T son escalares, ¿no? Pertenecen a los reales. Si S y T son escalares. Se denomina plano generado por los vectores A y B. Si P es un punto de R3, el conjunto me queda exactamente igual. O sea que puedo agregar un punto también. Ese punto también es un punto que pasa por el plano más S, el vector director 1, más T, el vector director 2, y S y T que pertenece que son escalares. Se denomina plano que pasa por P y que es paralelo al plano pi sub 0. Y ahí tenemos la ecuación vectorial de un plano. ¿Ok? Bueno, y aquí note que la definición del plano P sub 0 es el plano P, pero con el punto P en igual a 0. Lógicamente, ¿no? Además, que los conjuntos no varían si reemplazamos A y B por otros dos vectores linealmente independientes de pi o del plano. Bien, entonces eso es lo que tenemos acá. De manera que así se puede graficar. La definición del plano es exactamente esta, ¿no? Yo tengo O, A y B, 3 puntos. La formación de los vectores es OA, OB y OX, que al parecer es una resultante entre esos vectores. Pero obviamente que se utilizan el, el resultante de ese vector, ¿no? Para utilizar el resultante de ese vector, lógicamente está utilizando el método del paralelogramo. Bueno, por la gráfica nada más. Pero se expresa como un vector resultante. OX es el resultante entre la suma de los dos vectores directores. Ok, y aquí está el plano pi sub 0 es paralelo al plano pi. Pi sub 0 es este plano de color celeste y pi es este otro plano que es paralelo en el espacio. Partiendo del mismo concepto que tenemos acá, es el mismo exactamente, se trazan paralelas, estas paralelas, ¿ok? Estas paralelas y a partir de esas dos paralelas tenemos el punto P, que es un punto que pasa por el plano pi, y
topa al punto X, que es ese punto arbitrario, es el punto X que habíamos puesto de la resultante anterior. Y se forma este vector. ¿Ok? Entonces, OP se agrega acá, ¿sí? S o A y T o B. Se utiliza S y T por los parámetros que son paralelos a un vector, ¿no es cierto? Recuerden que los vectores, por lo general se utiliza la simbología de lambda, ¿no? Pero bueno, aquí le ponemos como S y T esos parámetros de vectores paralelos. Si A y B son linealmente independientes. Bueno, continuamos con la siguiente parte. Para saber qué es linealmente independiente dentro del concepto de los vectores. La definición es la combinación lineal. Y combinación lineal entre vectores vamos a ver de qué se trata. La combinación lineal, si tenemos n vectores, o sea, cualquier cantidad de vectores, con n escalares, cualquier cantidad de escalares, me dice que el producto entre cada escalar por el vector, la suma de todos ellos, tiene que ser igual a 0 vector, al vector nulo. ¿Ok? Bien, partimos de esa premisa, ¿no? La combinación lineal trivial es cuando C, las constantes, la constante es igual a 0. Y un vector que pertenece a R a la N, o sea que es un vector que tiene N dimensiones, ¿ok? Si estamos haciendo con 3, tenemos que hacer con 3, ¿no? A 1, a 2 y a 3. Si estamos haciendo con 2, es a 1 y a 2. Si estamos haciendo con n dimensiones, significa que es un vector que es a 1, a 2, a 3 y así sucesivamente hasta llegar hasta n, ¿no? Obviamente, sabiendo qué dimensión existe. Pero esta es parte de la definición. Si yo tengo un vector de n dimensiones y c, un escalar de 0, el escalar que vale 0, lógicamente multiplicado por un vector, recordamos que el producto entre un escalar y un vector es el escalar por cada una de sus coordenadas, y si es 0, pues obviamente va a ser 0. Y esa es la combinación lineal trivial, porque la constante es 0. Pero si no fuera 0, pues no es una combinación lineal trivial, porque depende de qué valor me vaya a dar en una operación de vectores para llegar al vector nulo. ¿Ok? Bien, linealmente dependiente. Aquí tengo un ejemplo con dos vectores en R3. El ejemplo U, el vector U tiene 2, 3 y 1 en coordenadas X, Y y Z respectivamente. Y el vector V tiene coordenada menos 4, menos 6 y menos 2, X, Y, Z respectivamente también. Son vectores en el espacio, en R3, en 3 dimensiones. Entonces, de manera que la constante C1 vale 2 y la constante C2 vale 1. Al multiplicar por este tipo de constantes, recuerden que es la constante por cada una de sus coordenadas, es 2 por 2 igual a 4, 2 por 3 igual a 6 y 2 por menos 1 igual a menos 2. Más 1 por menos 4 es menos 4, 1 por menos 6 es menos 6 y 1 por 2 es 2. Y la operación siempre se hace coordenada con coordenada, ¿no? En vectores. Entonces me quedaría 4 menos 4, eso me da 0, 6 menos 6 me da 0 y menos 2 más 2 me da 0 también. Y el resultado de la operación de adición entre vectores siempre es otro vector y es el vector nulo. Entonces ahí decimos que el vector U y el vector V son linealmente dependientes. ¿Ok? Hay que llegar al vector nulo. La combinación lineal no trivial. El vector U y V son linealmente dependientes. Este es no trivial porque C, el valor escalar de C, no vale 0. A diferencia del anterior, que si C vale 0 multiplicado por cualquier vector, obviamente me va a dar el vector nulo. Esa es una combinación lineal trivial. Pero la combinación no trivial es cuando C no vale 0, sino que vale un valor diferente de 0, que puede ser mayor o menor que 0, y el resultado de hacer la combinación lineal entre esos dos vectores, la operación de adición, me da como resultado el vector nulo, el vector de ceros. Y ahí decimos que U y V son linealmente dependientes. Y linealmente independientes, ¿cuándo es? Cuando la única combinación lineal que da 0 es la trivial. Si yo tengo n vectores,
de n dimensiones, lógicamente, bueno, en la parte teórica, ¿no? No siempre va a tener n dimensiones. Aquí, por ejemplo, hicimos con 3 nada más, puede tener 2. Pero bueno, en este análisis tenemos n vectores, v1, v2 y así sucesivamente hasta vn. Y cada uno con sus coordenadas hasta n. Está en el espacio de n, ¿no? Bien, entonces el producto, la operación entre estos vectores se pone en una matriz de manera que el término independiente es los vectores de ceros, ¿no? El vector nulo. Y hacer la operación, los vectores pues tienen que dar como resultado la combinación lineal debería dar como resultado que cada una de sus coordenadas pues vale 0, ¿no? En su operación. Y ahí decimos que los vectores son linealmente independientes. ¿Ok? Que dentro de esa combinación lineal, utilizando un sistema de... Cuando son 3 o 2 es más fácil porque se hace un sistema de ecuaciones, ¿no? Y se puede determinar el vector nulo. Y ahí pues encontramos una combinación lineal. Pero cuando son más, pues por lo general se utiliza cualquier método de matrices, como la matriz gaussiana, ¿no es cierto? Y debemos llegar a la matriz identidad. Y si llegamos a comprobar la matriz identidad y el resto de elementos da 0, pues obviamente hemos comprobado que tienen combinación lineal. Repito esta parte. X, si ya tengo la ecuación vectorial, la misma ecuación vectorial me sirve para escribir su forma paramétrica. X, un punto que pertenece al plano X, Y y Z. P, un punto que pasa por el plano, es X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, está en 3 dimensiones. S, el parámetro S, el vector director, las coordenadas rectangulares del vector director A, que es A1, B1 y C1, más T, el parámetro T, y la coordenada rectangular del vector director B, A2, B2 y C2. Y esa es la forma paramétrica de un plano. De manera que si solamente igualamos las coordenadas en X, sería X igual a X sub 0 más S A1 más T A2. Y eso es lo que tenemos aquí en X. Si igualamos en Y, sería Y igual a Y sub 0 más T B1 y más T B2. Lo que tenemos acá. Y de la misma forma con Z. Z igual a Z sub 0 más, aquí es C1, aquí yo me he equivocado aquí, Z sub 0 más SC1 y más T C2. Aquí he puesto A3 y A3. No, no es A3, no. Es C1 y C2. Bien, y las tres ecuaciones se denominan ecuaciones paramétricas del plano pi, donde los parámetros son S y T. Podemos tener esta como ecuación paramétrica o esta como ecuación paramétrica. Bien. Entonces, bueno, los ejercicios, vamos a ver. Pero antes de eso, la forma normal de un plano. Bueno, y ustedes ya saben que la forma normal de un plano, es un vector normal que es ortogonal hacia el plano. De manera que ese vector multiplicado por cualquiera de los vectores directores me tiene que dar 0 en su producto punto. Porque un vector ortogonal multiplicado por otro vector, un vector que es ortogonal a otro, el producto punto es igual a 0 porque forman un ángulo de 90 grados. Y coseno de 90 grados, el ángulo formado es igual a 0, ¿verdad? Es un ángulo notable. Entonces el producto punto es igual a 0. ¿Cómo podemos encontrar el vector normal también en caso de que lo necesitamos? Bueno, si tenemos un vector normal, si tenemos dos vectores directores y yo quiero escribir el vector normal que es ortogonal a este plano, simplemente hago producto cruz entre los dos vectores directores, porque el producto cruz me da como resultado un vector ortogonal a los dos. Así que si es ortogonal a los dos vectores directores, lógicamente es ortogonal al plano también. Y ahí se aplica los conceptos de vectores que habíamos visto previamente, ¿no? El producto cruz o el producto punto. Bien, sea P un punto, A y B son vectores linealmente independientes, ya vimos eso en R3, y sea pi el plano, de manera que esta es la ecuación del plano,
Puesto que el vector A cruz B es perpendicular a los vectores A y B, A cruz B es el producto cruz entre el vector director A y el vector director B. Lógicamente, vamos a encontrar un vector ortogonal o perpendicular hacia el plano. Y a ese vector se le llama vector normal. De manera que un vector normal tiene que ser diferente del vector nulo, lógicamente. Tiene que ser diferente del vector nulo. Se dice perpendicular o normal al plano si n es perpendicular a A y B. Obviamente, si los vectores están dentro de un plano y es perpendicular a los dos vectores, de la misma forma va a ser perpendicular hacia el plano. Entonces, sea n normal al plano y x un punto cualquiera en el plano pi, se tiene entonces que x menos p por n, que es el vector normal, es igual a 0. El producto punto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque estos dos puntos, x y menos p, ambos puntos, de manera vectorial, ¿no? De forma vectorial, si es que hablamos de que estos son vectores, x un vector que pertenece al plano, p también un vector que pasa por el plano, la diferencia entre estos dos por el vector que es ortogonal al plano es igual a 0. Y eso es siempre, ¿ok? Eso va a ser siempre. ¿Por qué? Porque el plano, en los vectores directores siempre el producto cruz va a dar como resultado un vector ortogonal hacia el plano. Y si hacemos el producto punto, lógicamente tiene que ser igual a 0, porque el ángulo formado entre esos dos vectores es 90 grados. ¿Sí? Bueno, y esa es la definición. Entonces aquí podemos aplicar dos conceptos, ¿no? Producto cruz, producto punto. Y para terminar, bueno, pues la ecuación cartesiana de un plano, ya sabemos la ecuación cartesiana, cómo se puede escribir. Si la ecuación x menos p por n, que es la normal, es igual a 0, hacemos que x valga x, y, z. O sea, reemplazamos los valores. P sub 0, un punto P sub 0, que es x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Y el vector normal que tiene coordenadas a, b y c, coordenadas rectangulares, se obtiene la ecuación cartesiana del plano. O sea, estamos reemplazando esos valores, ¿no? A, el producto de A por la coordenada de x menos P. ¿Por qué hacemos la diferencia entre dos puntos? Porque recuerden que la diferencia entre dos puntos es un vector. El punto X y el punto P, la diferencia entre los dos me va a dar como resultado un vector. Punto final menos punto inicial. Entonces es X sub 0 menos X. Bueno, o X menos X sub 0 multiplicado por un vector. ¿Qué está haciendo aquí? Está multiplicando producto punto nada más. Tal y como se hace producto punto, se hace primera coordenada con primera más segunda con segunda y más tercera con tercera. Y eso es lo que tenemos aquí. Segunda con segunda y más tercera con tercera es igual a 0. O bien escribir ax más by más c, z igual a d. La forma cartesiana ya la conocemos. Es la que se puede escribir de forma directa y se grafica un plano en 3 dimensiones, ¿no? Y D es todo este parámetro, ¿no? Note que D es todo esto, el sobrante, porque hemos pasado al otro lado a sumar, porque queda menos A o X, AX sub 0, menos BY sub 0 y menos Z, CZ sub 0. Y eso pasamos al otro término y le llamamos D, que es el término independiente. Eso no, nada más, el término de coeficientes. Bien, note que en la ecuación cartesiana ax más by más z es igual a d. Los coeficientes de x, y y z respectivamente son los coeficientes del vector normal, lógicamente. A, b y c, los valores que acompañan a x, y z, son el vector ortogonal al plano. ¿Ok? Bueno, es el vector normal o perpendicular al plano. Dos planos con vectores n1 y n2 respectivamente se dice que son paralelos si el vector normal n1 es paralelo a n1 y son perpendiculares a n1 si es perpendicular a n2. Un análisis sencillo muestra que P y N están en R2. El conjunto X que pertenece a R2, X menos P por la normal que es igual a 0, es la recta que pasa por P y que es perpendicular a N. El vector N es perpendicular al otro vector director de la recta. Tiene que serlo, ¿no? En tal caso, haciendo que la ecuación X menos P por N vectorial es igual a 0. De manera que X es AB.
Aquí lo que está hablando de 2 dimensiones significa que esos puntos, si pertenecen a un plano, pues obviamente tienen 2 dimensiones porque un plano solamente representa 2 dimensiones, ¿no? Un plano representa solamente 2 dimensiones. Aunque el plano esté graficado en 3, si está dentro de un plano, es coplanar. Así que se puede escribir dentro de él como en 2 dimensiones. Bien, aquí tengo el punto P, el vector normal, y se obtiene la ecuación cartesiana de la recta, que es ax más by igual a c, con c igual a, es para escribir la ecuación cartesiana. La recta, recordemos que también pueden haber rectas que pasen por el plano, bueno, infinitas rectas también. Y que las rectas, por lo general, tienen un vector normal, un vector director, ¿no es cierto? Así que puede estar graficada con cualquiera de los dos vectores directores. Y si son coplanares, pues lógicamente la recta también va a ser coplanar, va a estar en 2 dimensiones. Bueno, continuamos con la última parte, la distancia de un punto a la recta en el espacio. Teorema, sea L una recta de un vector director U y sea P sub 0 un punto cualquiera en el espacio, la distancia entre un punto hacia la recta está dada por la distancia de P sub 0 hacia la recta y tenemos como el producto cruz entre Q, un punto Q, que es un punto cualquiera de la recta, con P sub 0, que es un punto cualquiera en el espacio. La distancia entre estos dos puntos es un vector, ¿ok? El producto cruz con el vector U, que es un vector director, el vector director de la recta se refiere, sobre la norma de el vector U, sobre la norma del vector director. Bien, y aquí está una demostración pequeña, sea de la distancia entre P sub 0 y L, la distancia entre un punto P sub 0 y la recta L, se tiene entonces que la distancia es Q y P sub 0, seno del ángulo, donde el ángulo entre los vectores U y Q, P sub 0, como además Q y P sub 0 es igual a Q y P sub 0 por U y el seno del ángulo. Esto viene del producto cruz, ¿no? Esto viene del producto de las normas de vectores. Eso es lo que tenemos, la norma de los vectores multiplicado por el seno del ángulo formado que forma los vectores es igual a la distancia es igual a la distancia de la norma de ese vector U, nada más. Lo que sigue finalmente es que tenemos esta proporción, que la distancia es ese vector, el producto cruz entre estos dos vectores sobre la norma del vector. Aquí no he puesto la norma, ¿no? Aquí me falta poner que es la norma del vector U. Solamente le he puesto U vectorial. Tiene que ser la norma porque es un escalar. Bien. Y listo. Bueno, vamos a ver los ejemplos para que se entienda un poquito mejor la definición. En los ejemplos tenemos este ejemplo de aquí. Sea P 1, 2 y 3 un punto que pasa por el plano. Dos vectores directores, el vector A y el vector B. El vector A es menos 1, 0 y 2. El vector B, 3, 4 y 5. Determina la ecuación paramétrica del plano que pasa por P y que es paralelo al plano generado por A y B. Ah, o sea que ese punto es en el espacio y que es un punto que está en otro plano, ¿no? Porque aquí hay un plano formado por los dos vectores A y B, que es un vector director. Entonces aquí hay un punto, ese punto que está, primero hay que hacer el plano, ¿no es cierto? Entre A y B, y de ahí hacer un plano perpendicular que pase por el punto P. ¿Ok? Eso es lo que me dice. Entonces, bueno, la solución, ¿cómo se hace? La solución primero es, escribimos la forma paramétrica de la ecuación del plano, que es x, y z. X sub 0, y sub 0, z sub 0, s, el parámetro s, el parámetro t, y las coordenadas rectangulares de los vectores. De manera que yo ya tengo las coordenadas rectangulares de los vectores. Ya tengo el vector A, ya tengo el vector B. ¿Ok? Y podemos escribir incluso de la ecuación que es la ecuación vectorial. ¿Ok? X es X, Y, Z, que es un punto que pertenece al plano. P es el punto que pasa por el plano. Es 1, 2 y 3 más el parámetro S. Reemplazamos aquí las coordenadas del vector A más el parámetro T. Reemplazamos las coordenadas del vector B. Y escribimos X, Y, Z. Reemplazado una sola, ¿no es cierto? He multiplicado S por menos 1, S por 0 y S por 2, T por 3, T por 4, T por 5. Y escribimos el plano
de la forma paramétrica, donde que igualamos X con X, Y con y Z con Z. Cada una de las coordenadas, ¿no? Primera con primera. Todo lo que tenemos en primera es X igual a 1 más por menos S más 3T. Y eso es lo que tenemos aquí. 1 menos S más 3T. 2 más 0S. Aquí no hay coordenada en S. Más 4T. Y 3 más 2S y más 5T. Y está la ecuación paramétrica del plano. ¿Ok? Bien, esto podemos graficar para saber cómo queda tranquilamente. Aquí no está la gráfica, pero por algo tenemos el GeoGebra en 3 dimensiones. Podemos irnos aquí y podemos irnos acá. Vamos a irnos al GeoGebra, lógicamente, 3 dimensiones, porque en el de 2 no va a salir nada. Y aquí escribimos los vectores y el punto. Podemos escribir el punto, el vector A es menos 1, 0 y 2. Si yo lo escribo con minúscula, me coge como vector. Menos 1, 0 y 2, creo que está así. Ese es el vector A. Menos 1, 0, 2. El vector B es 3, 4, 5. Vector B con minúscula. 3, 4, 5. Ahí está el vector B. Y el punto P, que es 1, 2 y 3. Pongamos nomás, el punto P es igual a 1, 2, 3. ¿Ok? Bien, entonces yo tengo esos dos vectores. Y esos dos vectores son vectores directores para el plano. Así que yo puedo formar un plano a partir de esos dos vectores directores. ¿Ok? Bien. Entonces nos vamos acá a la partecita de acá y ponemos en más y vemos de cómo formar un plano. Aquí dice un plano por 3 puntos, un plano. Necesitaría 3 puntos, así que puedo escribir el punto A y el punto B para que sean puntos finales y poder escribir el plano. Porque parece que no se puede graficar el plano con los dos vectores. Entonces vamos a poner el punto A y el punto B. Y el punto 0 para graficar con esos 3 puntos. Si yo pongo el punto 0, estoy utilizando el origen, ¿no? No necesariamente el vector, el plano va a estar en el origen, pero me va a dar una idea de que puedo graficarlo desde ahí. Ese es el punto 0, el punto A en coordenada es menos 1, 0, 2 y el punto B en coordenada con mayúsculas es 3, 4, 5. ¿Ya? Ahí sí, tengo esos 3 puntos y voy a poner el vector, el plano. El plano con 3 puntos es el punto 0, el punto A y el punto B. Y ahí está el plano. ¿Ok? Bien. Y ahí está el plano formado por esos vectores. Esos vectores pueden estar en cualquier parte del espacio. A eso se refiere, ¿no? Esos vectores pueden estar en cualquier parte del espacio. De manera que el plano que tiene que estar, que pase por P, estoy utilizando vectores ortogonales, vectores paralelos, porque esos vectores pueden estar en cualquier parte, porque tienen las coordenadas rectangulares, así que pueden estar un poquito más atrás, un poquito más adelante, dependiendo del caso. Pero se grafican así porque estamos tomando como referencia que el centro está en el origen. Y por lo general, cuando se tienen coordenadas rectangulares, me salen los vectores desde el origen. ¿Ok? Bien, y ahí está el plano, la ecuación del plano. La ecuación cartesiana es menos 8x más 11y menos 4z igual a 0. ¿Ok? Bien, ahora, el ejercicio era tratar de graficar este plano con el punto P, que pase por él, ¿no es cierto? Porque el punto P pasa por él, pero parece que no topa aquí. El punto P no lo topa, así que tiene que ser un plano paralelo a ese punto P. Y aquí podemos escribir un plano paralelo. Es el plano al punto P. Y ese es el plano paralelo de resultado. ¿Ok? Aunque casi no se ve, pero sí son paralelos, ¿no? Insisto, el vector A y el vector B es una interpretación geográfica, pero el vector resultante es el que pasa por el punto P. ¿Ok? Y esta sería la ecuación. La ecuación es exactamente la misma porque es paralelo a ese punto.
Bien, a ver, este le podemos sacar un ratito. Ahí, exactamente. Y ahí está el vector que pasa por P. Y los otros, el punto que pasa por P y el plano. Y los dos vectores resultantes, que son vectores directores, son vectores que son paralelos al plano. Los podemos quitar también. Y ese sería el resultado de la gráfica, ¿no? El vector, el plano que pasa por el punto P. Bien. Y listo. Bueno, esa es una forma de hacer la gráfica. La gráfica, por lo general, se puede escribir de forma cartesiana aquí para que coja los parámetros, ¿no? Bien. Listo. A ver, continuamos entonces con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es parecido. El ejemplo 2, sea un plano. Aquí me da la ecuación cartesiana del plano. Y la recta me da una recta que es x igual a t, 1 más t, menos 2 menos 3t. Determine el punto de intersección entre L y pi. Esta podemos hacer la gráfica para ver cómo es. Bueno, y de todas formas, el punto de intersección, si tiene punto de intersección, significa que X, Y y Z coinciden con el plano, ¿no? La coordenada del punto de intersección debe satisfacer al plano y a la recta. Eso quiere decir que ambos deben tener un resultado igual en X, Y y Z, un punto de intersección. Entonces aquí lo que hacemos es reemplazar los valores que tenga X dentro del plano, los que tenga la recta. X es igual a T, reemplazamos en el plano que X es T. Y es igual a 1 más T, reemplazamos en el plano que es menos 2 por 1 más T. Y acá en Z reemplazamos el valor que es menos 2 menos 3T. Reemplazamos ese valor, debe satisfacer a la ecuación y es igual a 4. Encontramos el valor de ese parámetro, despejamos y encontramos que ese parámetro para la recta es igual a 2 tercios. ¿Ok? Entonces, reemplazando ese parámetro en X, Y y Z, tenemos 2 tercios, 1 más 2 tercios y Z es igual a menos 2 menos 3 que multiplica 2 tercios. Como ya tengo ese parámetro, encuentro que el punto de intersección es X, Y y Z, es 2 tercios en X, 5 tercios en y Z es menos 4. Esto podemos tranquilamente graficar e interpretar. Aquí no está la gráfica, parece. No está. Entonces podemos graficar. Por ejemplo, la ecuación cartesiana del plano es 5x menos 2y menos z igual a 4. Ok, borremos todo esto para que no me coja ninguno de estos valores diferentes. Ok. El valor es 5x menos 2y menos z igual a 4. 5x menos 2y más z igual a 4. Igual a 4. Creo que es ese. Menos 2y era. Menos 2y menos z. Yo he puesto más z, que es menos z. Y ahí está. Ese es el plano. El plano pi. Y me está dando la ecuación de la recta. X igual a t, 1 más t y menos 2 menos 3t. Bueno, podemos poner así como coordenada. X igual a t, t, coma, 1 más t, coma, es menos 2 menos 3t, creo que estaba. Bien, déjenme ver si es esa. Menos 2 menos 3t, ¿sí? Y ya está. Y ahí está la recta en 3 dimensiones. Y hay un punto de intersección. Y el punto de intersección está por aquí abajo, ¿ok? Del plano. Está muy, muy abajo. Está por acá más o menos. Alejémonos un poco. Ahí se ve. Ah, exactamente. Aquí sí ya se ve. Ese es el punto de intersección. El punto de intersección entre la recta y el plano. Es un puntito que pasa por ahí. Entonces vamos a poner el resultado a ver si es que coincide. El resultado de ese punto es 2 tercios, 5 tercios y menos 4. Entonces pongamos que es un punto PI con punto de intersección. Es 5 tercios, coma 2 tercios y coma menos 4 creo que era. Ahí debe estar. Ah, se le como ecuación. A ver, vamos a poner P nomás. 5 tercios, coma 2 tercios y coma menos 4. Ya, veamos si es que es ese. Ah, es 2 tercios, 5 tercios. Se me equivoqué.
2/3, 5/3. Aquí está mal. Aquí es 2/3 y aquí es 5/3 como resultado. Y ahí está el punto, ¿no? El punto coincide. Si ustedes se dan cuenta, el punto coincide entre la recta y el plano. Bueno, y la gráfica sería esta para poder consolidar que está bien, ¿no? Se puede graficar el plano y la recta. Bien. Para revisar la definición de vector normal que habíamos tenido en el PDF, aquí es la parte teórica utilizando una gráfica y de manera que se comprenda mejor la definición del vector normal con respecto al plano. ¿Ok? Bien, y me da como resultado la ecuación cartesiana. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Dado el punto P, 1,1,2 y el vector normal, que es 1, 2 y 3, hallar la ecuación cartesiana del plano. La ecuación cartesiana del plano es utilizando la definición que es x menos p por el vector normal igual a 0. X menos p, reemplazamos en esta ecuación, es A, B y C, son las coordenadas rectangulares del plano, del vector normal, perdón. Se reemplazan, ¿no es cierto? Es 1, 2 y 3. Y x menos x sub 0, y menos y sub 0, y z menos z sub 0, x sub 0, y sub 0 y z sub 0 se reemplaza del punto P, que lo tenemos, y nos va a quedar 1 que multiplica a x menos 1, más 2 que multiplica a y menos 1, y más 3 que multiplica a z menos 2 de la coordenada en z de P. Eso es igual a 0 porque el producto punto entre dos vectores que son ortogonales me da 0 por la definición misma, y tengo como resultado el vector en la forma cartesiana del plano, ¿no? Es x menos 1 más 2y menos 2 más 3z menos 6. X más 2y más 3z y el término independiente menos 1 menos 2 menos 3 menos 6 menos 9 pasa al otro lado a sumar. Y lista, esa es la ecuación del plano. Yo puedo graficar este plano y puedo graficar ese vector normal para identificar si es que está bien sobre todo, ¿no? Voy a graficar ese punto. El punto P es 1, 2, 1, 1, 2. Vamos a borrar esto. El punto P es igual a 1,1,2. Ahí está el punto P. El vector normal, voy a ponerlo con esas mismas coordenadas rectangulares, aunque sé que me va a tomar desde el origen. ¿Ok? Entonces es 1, 2 y 3. N minúscula es 1,2,3. Ya está ese vector normal. Ese vector normal, obviamente que pasa por el origen. ¿Sí? Obviamente que pasa por el origen. Y el resultado es x más 2y más 3z igual a 9. X más 2y más 3z igual a 9. Igual a 8, igual a 9. Ahí está. Bien, y ahí sí se puede apreciar, ¿no? El vector es ortogonal, si se dan cuenta. El plano pasa por el punto P. Ahí está, pasa por el punto P. Y el vector es ortogonal al plano. ¿Sí? Forma un ángulo de 90 grados, se puede apreciar ahí. El vector es ortogonal al plano y es un vector normal porque es perpendicular hacia el plano. Y esta es la gráfica.